Muy buenas noches. El discurso estadounidense impulsado por miembros del Partido Republicano contra México por supuestamente no hacer suficiente para frenar el tráfico de fentanilo logró ayer que el Capitolio suspendiera la entrega de millones de dólares de ayuda hasta que se note que México reconoce el problema y actúe. En el Senado quedará frenada esa propuesta. Sin embargo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió minimizando los recursos y pidiendo que mejor se concentren en sus jóvenes para reducir el consumo de la droga. Mexico should not be rewarded with economic support funding when they refuse to stop the production of fentanyl that has killed hundreds of thousands of Americans. West Virginia in particular has been hit hard by the drug epidemic, and a lot of the poison on our streets can be traced directly back to Mexican drug cartels. It is time to cut off economic funding until the President of the United States can report to Congress that Mexico is working with us to address the flow of fentanyl across the border. The Mexican president continues to falsely state that fentanyl is not manufactured or consumed in his country. But the numbers do not lie. The Drug Enforcement Agency said in December that, quote, most of the fentanyl trafficked by the cartels is being mass-produced at secret factories in Mexico with chemicals sourced largely from China. Cutting ESF assistance to Mexico would have severe detrimental impacts, crippling the work we do to reduce violence, build a better business environment, and address the root causes of migration. Es una propaganda vil y corriente. No hay que tomarlos en serio, y cada vez más atrevidos van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. De risa. Son muy ridículos. No hacen nada. Es más lo que autorizan, pero muchísimo más para la guerra en Ucrania. ¿Cómo tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania? Y ahora nos vienen a decir a nosotros, les vamos a quitar 40 millones de dólares. Es ridículo. Que atiendan a sus jóvenes para que no consuman fentanilo. La enmienda que aprobó la Cámara de Representantes impide que México reciba 60 millones de dólares en apoyos previstos por la Ley de Apropiaciones y Operaciones Extranjeras por considerar que no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. Ese presupuesto era parte de 110 millones de dólares considerados para apoyos a México en el presupuesto estadounidense del 2024, aunque no han especificado cuál sería el uso para cada uno de esos montos. Los demócratas en el Senado prevén rechazar esta enmienda al considerar que afectaría las medidas empleadas para frenar tanto la violencia como la migración. El jaloneo se dio en medio de la visita a Washington, D.C. de una delegación de funcionarios mexicanos de alto nivel que acudió al diálogo económico de alto nivel. Hoy, al dar las conclusiones, ambos países terminaron hablando de sus esfuerzos en el combate al tráfico de drogas y de armas. La canciller Alicia Bárcena dijo que México está comprometido en frenar el flujo tanto de los precursores químicos como del fentanilo ya procesado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que es una responsabilidad compartida y asumió la propia. Yo quiero asegurarle, secretario Blinken, y por su conducto al presidente Biden, que tenemos instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder controlar el tráfico de drogas sintéticas y la cadena de suministro desde su origen, ¿verdad? Los precursores, la entrada a México, el paso fronterizo, en fin, queremos realmente decirles y confirmarles nuestra disposición y compromiso para que este tránsito, digamos, para controlarlo, drogas sintéticas, qué duda cabe, armas, que es lo que para nosotros también es muy importante. This is a shared challenge and a shared responsibility for the United States and Mexico. I think it's very important to note that not only do we have a responsibility on the demand side, we also have a responsibility when it comes to guns that are getting into Mexico and that are helping to fuel the violence that goes along with the cartels that are engaged in the drug enterprise and violence more broadly. Of the fentanyl that we seized, 95% is coming through legal ports of entry. So the efforts that we're making to strengthen even more our capacity to detect and stop this flow, that's a very important element.
La próxima semana se volverán a reunir ahora en la Ciudad de México para el diálogo de alto nivel sobre seguridad. El secretario de Estado Antony Blinken estará acompañado del secretario de Seguridad Interna o Nacional Alejandro Mayorkas, el fiscal Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall. Los temas centrales: seguridad, salud pública, tráfico de drogas, seguridad de la frontera y migración. Durante el viaje, Blinken se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde esta semana, México y Estados Unidos pactaron en materia migratoria. México sumará migrantes de otras nacionalidades a los retornos asistidos, es decir, deportará más migrantes que los que ya deporta a sus países de origen antes de que crucen a Estados Unidos. La migración es un tema que tiene profundas raíces económicas y sociales, y por eso nosotros hemos acordado irnos a las causas estructurales de la migración, pero también hemos visto que el problema de nuestras fronteras de México y Estados Unidos no nace ahí. Es decir, en verdad, las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que tener una mirada hemisférica, regional, para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica. We're taking steps to improve and strengthen even more our border coordination, like piloting a model port to streamline inspections and finding ways to reduce wait times, making it easier for people and goods to cross legally while strengthening our capacity to deal with fentanyl and other illegal narcotics. We're also addressing the root causes of irregular migration by boosting economic opportunity. In southern Mexico, in northern Central America. Saludo a Eunice Rendón, como cada semana. Eunice, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bien, pues sigue la crisis migratoria de la que hemos hablado, pero que la semana pasada hicimos con mayor énfasis ante el freno de trenes, suspensión de estos trenes, el aumento de los flujos, saturación de albergues. Pero en medio de esta crisis, ahora pues hay amenazas, amenazas que no solamente se quedan en palabras, sino que se concretan en acciones desde Estados Unidos para presionar un poco a nuestro país en medio de la crisis migratoria, donde ambos tendrían que estar colaborando. Ahora se pone en la mesa el tema de la crisis de los opiáceos u opioides, en particular la crisis de fentanilo. Y desde allá, si México no hace más, nosotros no mandamos ayudas que, por cierto, pues también ayudarían en el tema migratorio. Pues sí, efectivamente, Alejandro, el legislador Alex Mooney justamente hizo esta propuesta, ¿no?, de detener los fondos a través de la ley de apropiaciones de operaciones extranjeras y programas relacionados del Departamento de Estado, ante, según lo que él menciona, que pues la no colaboración de México y del presidente en el opioide sintético fentanilo, ¿no? Este mismo legislador ya ha criticado antes al gobierno mexicano, particularmente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que aquí no se producía fentanilo, etcétera. Entonces ya no es la primera vez que arremete contra México, ahora ya con esta propuesta que parece que no va a tener mucho éxito en el Senado, pero bueno, que de todas formas la está haciendo. Y que también yo mencionaría tres cosas al respecto. Primero, si estos fondos se refiere a lo que ahora se llama entendimiento bicentenario, que antes era Mérida, que es más o menos los mecanismos mediante los cuales dan estos recursos a México, bueno, creo que habría primero que nada ver qué está pasando con ese entendimiento, dónde están esas líneas de acción, porque como tú efectivamente lo has dicho, se suponía que parte de este recurso era también para el tema migratorio, que es un problema o un fenómeno compartido y que sobre todo México ha terminado haciendo muchas de las tareas que Estados Unidos ha encargado, como es el Quédate en México, el título 42, las deportaciones de personas de otros países al nuestro, en fin. Entonces, primero habría que tener claridad de qué ha pasado en temas migratorios con el entendimiento bicentenario hasta hoy, porque ya tiene 3 años que se firmó al menos este entendimiento. Sí. Y segundo, en el tema también de drogas, el cambio con Iniciativa Mérida, al menos lo que nos presumieron, era que justo iba también a la prevención de las adicciones, al tema comunitario, a la parte más social, y ahí tampoco queda claro cuáles han sido las acciones en ese sentido con estos fondos. Entonces no sé si los frenan, realmente no sé si afectan en algo, porque hasta hoy yo no tengo muy claro en dónde están beneficiando esos fondos, por un lado. Segundo punto importante, y ahí sí coincido con el presidente Andrés Manuel, es decir,
el tema del fentanilo, que está constantemente en la agenda estadounidense y en la crítica, ¿no?, que hay hacia México, hacia China y hacia los países productores, como ellos lo llaman, y aquí íntimamente ligado con el tema de los cárteles. De hecho, pues la detención en su momento y la extradición de Ovidio está relacionada también con esta prioridad estadounidense, ¿no?, de poder presumir que tienen a una cabecilla que ha dañado tanto la salud de los estadounidenses. Pero hay un tema de fondo que no siempre se menciona y que lo hizo un poco el presidente mexicano, pero creo que hay que decirlo con más detalle, que es el hecho de que haya el hecho de que en 2022 haya habido más de 110,000 muertes por sobredosis, 12 millones de adictos, ¿no?, al fentanilo, más 900,000 que usan heroína. Pues eso no solo es culpa de los productores, es decir, mientras hay una demanda, va a haber una producción. Creo que Estados Unidos ya está atrasado en el tema de la salud pública con el opioide, con los opioides en general, porque ha vuelto adicta a su población por más de 15 años. Eso ha sido todo un camino por recetas médicas, por farmacéuticas que se han metido, ya hay varios documentales al respecto, y creo que ahí faltan políticas de prevención y reducción del daño, pues que no vemos tampoco muy claras. Sí, que no solamente es el fentanilo, como dice, sino que ya pues el fentanilo es una más de las consecuencias de esta drogadicción, y que no contribuyen mucho o no aceptan la responsabilidad, tal vez sí contribuyan en las posibles soluciones, pero no aceptan la responsabilidad en el tema del tráfico de armas que utilizan los cárteles de la droga mexicanos para hacer ese tráfico, ¿no?, el tráfico de esa droga. Tampoco aceptan el problema de consumo, o lo aceptan pero no hacen nada para reducirlo. Y en el caso migratorio, pues no dan más vías legales, las hay pero no son insuficientes. Entonces ahí también está la parte de responsabilidad, y que en este ambiente político electoral, pues por lo menos los republicanos no tienen el menor interés de aceptar su parte. Efectivamente, además, sin dejar de lado, Alejandro, que tanto el tráfico de seres humanos como de sustancias tiene personas en Estados Unidos trabajando. Las redes son transnacionales y también hay una responsabilidad ahí, aunque la peor parte se quede en la de México, pues hay una responsabilidad de gentes, incluso de autoridades estadounidenses, que permiten esto en esta red de corrupción entre autoridades también mexicanas, estadounidenses, centroamericanas. Y bueno, el tema del fentanilo, además, muchas veces lo que hemos visto es también lo usan para cortar otras drogas, porque esto hace que sea más accesible, más barato, y que dé mucho más ganancias a quienes negocian con estos temas, a los propios cárteles, etcétera. Entonces, pues por eso es que, por un lado es el consumo de gente que ya es adicta por el tema de las recetas médicas, etcétera, pero otros también que lo consumen sin saber que están consumiendo este producto. Entonces, bueno, es una droga que es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, y que es mucho más económica que ambas, y de ahí es que vienen todas las complicaciones. Pero sin duda debe haber una corresponsabilidad. No se va a arreglar el tema por seguir solamente presionando a México o por agarrar las cabecillas, porque cuando hay un espacio se va a llenar, ¿no?, con alguien más, mientras siga habiendo una demanda como lo hay hoy en Estados Unidos, y si no se aborda de forma más integral, pues difícilmente van a poder cambiar estos números. Lo estaremos platicando contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches. Gracias a Eunice Rendón. En este espacio hemos dado seguimiento a lo que ocurre al interior del Penal Federal de Ramos Arizpe, en Coahuila, donde se han denunciado abusos y maltratos, algunos provocando la muerte de internos. Esta semana se conoció un nuevo abuso, denunciado por uno de los internos y su esposa. Luego de solicitar atención médica, fue aislado y amenazado. Los testimonios fueron revelados por el periodista Víctor Hugo Arteaga, de Espectro FM. Mi nombre es Víctor Manuel Rivera Galeana, quien actualmente me encuentro siendo procesado y privado de mi libertad en el CPS número 18, Coahuila. Por este medio me permito solicitarle a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a toda cada una de las autoridades correspondientes, como lo es el licenciado Azael, comisionado del órgano administrativo desconcentrado, tenga bien auxiliarme en los malos tratos crueles e inhumanos de todo abuso de autoridad del que estoy siendo sometido. Solicité servicio médico y una dieta, ya que el área médica hace caso omiso
a mis peticiones, a lo que el titular y el director técnico solo me dijeron que lo iban a checar y que me salieran. Llegaron los oficiales por mí y me sacaron. Posteriormente, a los 2 días, en represalia, me reubicaron del dormitorio Gamma al diverso Alfa, el cual es para personas de la tercera edad, jubilados y con enfermedades crónicas degenerativas o incapacitadas, a lo cual yo no padezco. Aunado a ello, en dicho dormitorio no se cuenta con ninguna actividad deportiva ni cultural. No tengo derecho a tomar sol ni al aire puro, ya que no cuenta con un patio. Eso, mi salud se está deteriorando y está en riesgo, ya que casi no duermo y me estoy deteriorando tanto física como mentalmente. Y no solo yo, sino mi esposa y mi familia. Mi esposo hace casi 5 meses solicitó atención médica, ya que ha tenido fuertes dolores en su riñón, en su espalda. Por esta simple petición, lo castigaron y lo amenazaron. La responsable fue la licenciada Susana Álvarez Muñoz, diciendo que en ese penal no había privilegios ni tratos especiales. Hago un llamado a las autoridades del órgano administrativo, desconcentrado, prevención y readaptación social, al titular Asael Ruiz Ortega, para que por favor tome cartas en el asunto y voltee a ver todos los malos tratos crueles e inhumanos a los que estamos siendo sometidos tanto PPLs y familias. Ayer conversé con el periodista Víctor Hugo Arteaga sobre la respuesta que las autoridades penitenciarias han dado a este y el resto de abusos documentados en ese Centro Federal de Readaptación Social. Se han reconocido las irregularidades y, por lo que cuenta, están por tomar acciones contra los responsables. Pues coincidentemente, las instalaciones se mantienen en alerta ante un supuesto brote de COVID-19 entre 19 trabajadores, mismo número de los supuestos responsables. Esto fue lo que me dijo. Víctor Manuel Rivera, a raíz de las publicaciones que hemos venido haciendo contigo, con ustedes a lo largo de estos meses, se atrevió, porque así es la palabra correcta, tomó fuerzas de flaqueza y se comunicó con nosotros, se comunicó su esposa Xóchitl Ramos para decir de viva voz lo que está pasando en el penal a raíz de las publicaciones que hemos hecho, sobre todo de la publicación hace 2 semanas cuando publicamos el video donde se ve la artera agresión a Oliver Eduardo Ramos Cardosa, que finalmente perdió la vida. Bueno, ¿Cómo lo sacaron a golpes, ¿no? de su celda, y lo que ocurrió después, que pues ahora se sabe, ocasionó su muerte, ¿no? A pesar de que se había dicho que había sufrido un infarto. Sí, y las autoridades siguen las investigaciones. Se han descubierto ya formalmente los casos que habíamos platicado previo contigo al aire. Las autoridades penitenciarias están aceptando la publicación que hemos hecho esta semana, querido Alejandro, y dan también los avances que se tienen en torno al debido proceso en estos 2 casos. Un poco qué bueno que lo acepten, pero un poco demuestra también lo desconectado que estaba el centro de su penal federal en Coahuila. Sí, es correcto, y de hecho por eso la llamada que nos hace Víctor Manuel a nosotros, estos audios que hemos presentado en Milenio Noticias, donde él y su esposa Xóchitl Ramos piden la intervención directamente de la Presidencia de la República, de las autoridades penitenciarias, porque dicen que se siguen dando las amenazas a pesar de todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos hecho. Ellos nos dan fiel testimonio, ya hemos escuchado sus palabras, están preocupadísimos y también amenazados, y sobre todo poco atendidos en la salud, que la salud, bueno, pues es un derecho fundamental, es un derecho vital, es un derecho humano. Pareciera que lo que requiere ese penal es una purga, una limpia total, y que quienes sean responsables de algún delito cometido pues vayan ante la justicia y no estén ahí realizando labores de cuidado, ¿no? De protección y de autoridad al interior de la cárcel. Recordemos que las personas que están allí, que están de alguna manera u otra pagando su deuda con la sociedad, no dejan de tener derechos humanos básicos y elementales, como es la preservación de la vida, la preservación de su salud, su estado físico y entre otros detalles, pues estar listos para la reinserción social, querido Alejandro. No se ha dado nada de esto. En este caso, en el caso de este reo que se comunicó con nosotros, que ha dado su nombre, le hemos dicho que si lo quería reservar de alguna manera para estar seguro en su estado físico, Víctor Manuel Rivera Galeana dice que no, que él quiere dar su nombre. Su esposa valientemente también han dado la cara, porque dicen que pues ellos no tienen manera de guardar el anonimato. Ellos quieren que se sepa quiénes son porque quieren estar protegidos, y dicen que bueno, pues cualquier parte y cualquier cosa que les suceda hacen responsables a estas autoridades penitenciarias del CFRESO número 18. Hay mucha preocupación. Lo que tú decías, es necesario
que las autoridades penitenciarias a nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a nivel central, porque ahí dependen de una u otra manera el presupuesto de estos centros penitenciarios, revise de manera específica lo que está sucediendo en el Centro Penal número 18 en Ramos Arizpe. No puede ser que estas cosas sigan sucediendo y que las autoridades de los centros penitenciarios solamente se limitan a decir, sí, es cierto, estamos tomando acción. Sí, ¿qué se sabe de lo que pasa ahora después de dar a conocer este testimonio que te grabó Víctor Manuel desde la cárcel? ¿Qué se sabe de lo que está pasando ahí al interior? ¿Hay algún cambio? ¿Podría llegar a haber algún cambio? De entrada, ayer las autoridades del centro penitenciario a nivel nacional y a nivel local han declarado, pues una zona de alerta en el centro penitenciario. Dicen que hay 19 casos de COVID. Curiosamente, los funcionarios investigados son 18, más la exdirectora, Hetzael Martínez Cisneros, y a mí me da una cifra de 19. Y hoy 19 personas, curiosamente, están ahí adentro, resguardadas para que no haya un brote mayor de COVID. Así lo han reportado las autoridades, sin que hasta el momento nos hayan dado más datos y más información al respecto. Lo cierto es que las visitas para todos los presos, para todos los reos, han sido suspendidas de manera indeterminada, mientras las autoridades federales realizan esta contingencia en el penal de 19 custodios con COVID supuestamente. Sí. Veremos qué es lo que al final se informa al respecto. Estaremos muy atentos y en contacto contigo. De nueva cuenta, gracias por el seguimiento y por presentarlo por acá. Gracias a ti, Alejandro, por el espacio. Que tengas muy buena noche. Es el periodista Víctor Ugarteaga. En más información, anoche en Culiacán, Sinaloa, ocurrió una balacera en una clínica privada, dejando 4 personas muertas. De acuerdo a los hechos, hombres armados entraron al hospital para intentar matar a un paciente que hace días ingresó ahí con una herida de bala. En las cámaras de seguridad se ve cómo comienza el intercambio de balas en la entrada principal de esta clínica. 2 hombres salen para repeler el ataque. Se ve a uno de ellos herido, lo que no le permitió continuar de pie. Los 2 murieron. El secretario de Seguridad Pública del Estado reveló que otra víctima es quien era el paciente y a quien llegaron a matar. Intentó despojar de su arma al policía que lo estaba custodiando y en el forcejeo recibió un disparo. También murió el médico urgenciólogo Otoniel Montoya. Estaba de guardia cuando ocurrió este ataque, quedó en medio de la balacera. Una mujer resultó herida en una mano y en una pierna, se encuentra estable. Este viernes se dio a conocer otro caso de desaparición múltiple en Jalisco, en Zapopan. Se trata de Sergio Alejandro Díaz, de 38 años, su sobrino Jesús Márquez Díaz, de 19, y un vecino, Julio César Rodríguez, de 28. Erika, la madre de Jesús, el más joven, dijo saber que fue obligado a subirse a una camioneta y que se lo llevaron por error. En entrevista para Canal 6, allá en Guadalajara, pidió así que sean liberados. Los que los tienen saben que es una equivocación, porque mi hijo no era ratero, no. Ellos andaban buscando otras personas. Devuélvamelo, por favor. Mi hijo sabe mi número. Márquenme. Yo les consigo lo que quieran, pero regrésenme a mi niño. Su hija lo espera y yo, mi esposo, mis hijas. Por favor, regrésenme a mi hijo. Y pasamos a otra tragedia, los jóvenes asesinados esta semana en Zacatecas. Se sabe que murieron por una golpiza, lo que les provocó traumatismo cráneoencefálico. Ya hay 6 personas detenidas acusadas de portación de armas. 2 de ellos son menores de edad, de solo 15 y 16 años. La investigación está en curso, pero de confirmarse la participación de estos jóvenes, reflejaría de nuevo un caso de jóvenes atacando a otros jóvenes. Muestra de la descomposición social y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales. Los detenidos son originarios del estado de Durango. En información política, como ayer le informé, los consejos estatales de Morena eligieron a los perfiles que consideran deben ir a la encuesta final para definir a los candidatos en las 9 entidades que eligen gobernador y jefe de gobierno. ¿Qué sigue en ese proceso? El partido iniciará una encuesta de reconocimiento para delimitar a los más competitivos, incluyendo a los que fueron descartados en los consejos estatales. Con esos resultados, la Comisión Nacional Electoral va a definir a 3 hombres y 3 mujeres por cada entidad federativa para que sean los participantes en la encuesta final. Eso implica que algunos o todos los elegidos por los consejos estatales podrían ser removidos, sustituidos
o se podrán agregar más nombres. Los aspirantes mejor posicionados por cada entidad se conocerán el próximo 30 de octubre. Entre ellos elegirán a 5 hombres y 4 mujeres. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, explicó esta semana que si más de 5 hombres ganan sus encuestas, el principio de paridad de género convertiría a la mujer que quedó en segundo lugar en la candidata al gobierno estatal o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La encuesta de reconocimiento de los perfiles más competitivos para determinar las listas definitivas de aspirantes estaba prevista para iniciar el próximo lunes, pero el partido ya la adelantó. Por ejemplo, este viernes en Guanajuato ya están realizando el sondeo, mismo que incluye opinión sobre los aspirantes, problemáticas de la entidad y labor del presidente de México. Aquí el audio que obtuvo mi compañera Janet López Ponce. ¿Usted conoce o ha escuchado hablar sobre Jorge Enrique Velázquez Centeno? No. ¿Gonzalo Torres Hernández? No. ¿Francisco Ricardo Sheffield Padilla? No. Perfecto. En la escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? 0. Perfecto, no se preocupe. ¿Y qué calificación le daría al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo? 0. Ok, perfecto. ¿Cuál dirá usted que es el problema más importante que enfrenta su estado hoy en día? En este caso el estado de Guanajuato. La violencia. ¿Me recuerda de dónde me dijo que me llamaba? Sí, claro, Neva, Mendoza Blanco y Asociados. Muy bien. En Movimiento Ciudadano, la coordinadora nacional del partido aprobó la convocatoria para quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia de la República, senadores y diputados federales. Será a partir del 27 de octubre cuando inicie el registro de los aspirantes. Para quienes quieran participar para la candidatura presidencial se les exigirá 500,000 firmas de apoyo ciudadano, proceso para que necesitarán recorrer el país y demás, pero el partido no les va a dar recursos económicos. El coordinador nacional del partido, Dante Delgado, dijo que cualquiera podrá inscribirse, hasta Marcelo Ebrard. ¿Está abierta la puerta a Marcelo Ebrard? No, nosotros ni abrimos ni cerramos puertas. Si él se inscribe, ¿puede participar? Bueno, sí, tendrán que evaluarse después en el proceso interno, si es interno, esa candidatura o externa. Mientras el Movimiento Ciudadano prevén iniciar su proceso dentro de los próximos días, hasta el 27 de octubre, quienes aspiran y que tendrán la candidatura de los dos frentes son Xochitl Gálvez, quien hoy se reunió con migrantes, lo hizo en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles. Migrantes mexicanas trabajan allá como campesinas en la pizca de fresas. Les preguntó sobre las comunidades de las que son originarias, por ejemplo, en Oaxaca. Dijeron que les preocupa la inseguridad, pidieron la construcción de una universidad para que los jóvenes no dejen sus estudios. Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Tamaulipas, dijo que ya es tiempo de mujeres, pero de mujeres transformadoras. En Tampico dijo que no solo busca la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación, sino defender los logros del presidente López Obrador. Aprovechó para criticar al Frente Amplio por México, diciendo que ya casi nadie quiere estar allá porque saben que eso es la corrupción. Por cierto, Claudia Sheinbaum continuará de giras. Mañana irá a Puebla. Además de reunirse con dirigentes morenistas, va a participar en el 9º encuentro del Grupo Puebla. Participará el próximo domingo ahí. Se trata del foro donde líderes de la izquierda del continente y del resto del mundo, porque también hay líderes de izquierda de España, debatirán temas como la migración, desigualdad, el cese al fuego en Ucrania. Entre los invitados, por ejemplo, quienes se reunirán con Claudia Sheinbaum, está el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. Todos ellos con Claudia Sheinbaum el próximo domingo en Puebla. Pausa, volvemos. Hace unas semanas en este espacio le presentamos la historia de Slater, un joven venezolano que busca llegar a Estados Unidos, tiene una enfermedad. Está paralizado después de haber enfrentado meningitis, quedó con esa parálisis. Así está haciendo todo el recorrido hasta llegar a Estados Unidos. Logró llegar al Paso, Texas, y ya recibió cita para que al interior de Estados Unidos sean asilados. Blanca Carmona nos presenta los detalles.
Desde Oaxaca, Slater y su familia, originarios de Venezuela, viajaron más de 2.200 kilómetros para buscar atención médica y terapia para él en Estados Unidos. El adolescente de 15 años padece un retraso psicomotor que le impide caminar y hablar de forma normal. Requiere terapia y posiblemente una o varias cirugías. Todo el viaje familiar fue para que reciba ayuda especializada. Tras llegar a la Ciudad de México en autobús, se trasladaron en vagones de carga del tren hasta la frontera en Ciudad Juárez. Cruzaron el río Bravo, pasaron el alambre de púas y se entregaron a la patrulla fronteriza. Llegamos ahí a Ciudad Juárez y a las 2 de la mañana empezó la gente a pasar, bajaron el alambre, como un alambre de púa que hay ahí, y tiramos cobijas y empezaron a pasar lo que fue niños y mujeres y ahí pues los hombres y llegamos ahí al muro. Hoy la familia venezolana se encuentra en El Paso, Texas. Pasa los días en una plaza pública junto a decenas de migrantes que también lograron cruzar la línea internacional. Dentro de un año, el 19 de septiembre, tendrán una audiencia con un juez en Denver, Colorado, quien determinará si les otorga el asilo. La situación médica de Slater fue tomada en cuenta por el personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, porque otros migrantes que entraron ilegalmente fueron retornados a México de inmediato. Después de que nos entregamos, duramos 5 días allá en emigración y pues después de esos 5 días nos sacaron a otro albergue, lo cual era para ver si alguna persona nos podía ayudar de lo que nos va a recibir a lo del pasaje. Pues nosotros no contamos con una persona que nos va a recibir, pero no tiene esa comodidad ahorita para mandarnos, ¿sí? Pero las penurias y los retos siguen. La familia agradece la ayuda que les han brindado las personas que al conocer su historia a través de Milenio los apoyaron durante el largo camino. Gracias a ellos, por lo menos mis hijos han podido comerse un bocado de comida, les he podido comprar medicamentos porque los he tenido muy enfermos. Actualmente la familia reúne dinero para trasladarse a Ohio. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. Y así lograron el objetivo de llegar a Estados Unidos. Lo principal, buscan el tratamiento para Slater. Y aunque aquí tuvieron ayuda, sobre todo de organizaciones civiles, ninguna autoridad en México se acercó a esa familia para ofrecerles ese tratamiento médico que vienen buscando. Primero desde Venezuela, llegaron a Colombia y ahora, afortunadamente, lo recibirán en Estados Unidos. En este espacio también le presentamos detalles de la empresa que traslada migrantes desde la Ciudad de México hacia el norte del país. Esa empresa que revisa los documentos migratorios de los migrantes para subirlos al camión, es decir, quienes tengan el permiso del Instituto Nacional de Migración pueden hacer ese viaje en esos camiones, son víctimas, los migrantes, de extorsiones por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración en su trayecto hacia el norte del país. Es una historia de Iván Cabanzo. A unos pasos de la Central del Norte, en la Ciudad de México, se encuentran las instalaciones de Ecoplus Regios, una de las terminales de autobuses de pasajeros más recurridas por los migrantes para llegar a ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Monterrey. Sabemos que ahí viene gente sin comer, se les ofrece que una taza de café, pan o galletas, dependiendo, agua. Gente que nos ha mostrado incluso que desde su país les mandan ubicación para que vengan directamente con nosotros. O sea, saben que hay más líneas, pero nos comentan que por el servicio y la experiencia que han tenido con nosotros, pues ya nos han recomendado. Los boletos cuestan de 1,000 a 3,000 pesos y afirman venderlos siempre y cuando el migrante demuestre que tiene un permiso de tránsito por el país y una cita para solicitar asilo a Estados Unidos en el sistema CBP One. Verificamos el correo nos entregan la copia del CBP One, cotejamos con originales obviamente de cédula o pasaporte. Nosotros trabajamos
de la misma forma que trabajan las empresas que están dentro de la Central del Norte. Se les solicita los documentos originales o copias para tener también pues, alguna reserva, y viajan únicamente con sus cédulas y su cita. Aunque Ecoplus Regio solicita estos documentos, denuncia que de nada sirven porque personal del Instituto Nacional de Migración intercepta los buses o los para en los retenes para subirse a extorsionar a los migrantes. Amenazan con deportarlos si no pagan una cuota en efectivo. Les revisan documentos, al parecer creo que los bajan por los mismos comentarios que han hecho los pasajeros. Y hay ocasiones que creo que las mismas de migración les piden una cuota. Migración les pide una cuota, por así decirlo. Desconozco la cantidad, pero a todos les pide. Digo, eso es lo que nos han comentado los mismos pasajeros. Quienes no pueden pagar vuelven al punto cero. No lo dejan que migre como uno tiene que migrar. En un lado nos tratan bien, en otro lado nos tratan mal, ¿me entiendes? Y entonces, mira cómo hay la gente durmiendo en las carpas por todos lados, porque nos trancan, nos quitan el dinero. Con imágenes de Aaron Hernández, para Milenio Noticias, Iván Cabanzo. Pausa y volvemos. En Estados Unidos, fuertes tormentas inundaron la ciudad de Nueva York, provocando el colapso de vialidades, la suspensión del servicio de transporte público, cierre de una de las terminales del aeropuerto de La Guardia. La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia. Se reportó que en la zona metropolitana el agua escaló niveles nunca antes registrados, por lo que se pidió a la población evitar circular por las principales avenidas. Lo siguió haciendo y muchos autos se quedaron ahí varados. Se prevé que las lluvias continúen esta noche y que disminuyan durante el fin de semana. El nivel del agua alcanzó el 1,5 metros de altura en algunas zonas ahí en la Gran Manzana. En Anaheim, en California, este viernes inició la convención republicana. Cualquier candidato que obtenga más de 50% de los votos en las primarias se llevará los 169 delegados de California. Donald Trump se siente más que vencedor. Tan es así que no perdió el tiempo hablando de los otros aspirantes a la candidatura republicana, sino que se dedicó a atacar a los demócratas y en particular al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, quien seguramente será su contrincante el próximo año por la elección presidencial. Does anybody think he's going to make it to the starting gate? I mean, the guy can't find his way off of a stage. Look, here's a stage. I've never seen this stupid stage before, right? I've never seen it. But if I walk left, there's a stair. And if I walk right, there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Con esto nos despedimos, que pasen un gran fin de semana. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.